Bienvenidos a Imaginarios de Paz en La Voz Docente, una serie que nace en el marco de la beca de investigación de audiencias e imaginarios sociales sobre cultura de paz del Programa Nacional de Estímulos 2025. Este es un espacio de conversación y encuentro que hace parte del proyecto El Rol de los Docentes en la construcción de cultura de paz en Antioquia. Un espacio para escuchar las experiencias, imaginarios, reflexiones y sueños de quienes desde las aulas siembran paz todos los días. Y hoy estamos con el maestro José Ignacio Quintero, docente del departamento de Antioquia. Maestro José Ignacio, bienvenido. Profe, para usted, ¿qué significa la paz en el contexto educativo y social de Antioquia? Es un concepto bien importante. Hablar de paz en la escuela no es hablar simplemente de un asunto de armonía. La escuela todos los días está en continuas tensiones y conflictos. Y es eso lo que permite que los niños vayan construyendo esa idea y ese proceso significativo de paz. En un territorio como el nuestro, Antioquia, y en los escenarios de las escuelas públicas, sí que necesitamos ese proceso que nos lleve a ese fin, que es una paz. Pero no la paz entendida como una armonía de tranquilidad, sino una vivencia permanente de cómo ayudamos a nuestros niños y niñas a la construcción de ese proceso de paz. Perfecto, profe. Profe, ¿usted cree que la escuela, la educación en general, el maestro, tiene la capacidad de transformar realidades marcadas por la violencia, como ha ocurrido históricamente en Antioquia y en Colombia? Maestro de Vea, es que así el maestro no lo quiera o no sea consciente, el solo hecho de estar en un escenario donde todos los días estamos en el encuentro con X cantidad de estudiantes y en un escenario de escuela donde permanentemente vienen estudiantes de diferentes situaciones, etc. Eso ya nos obliga a nosotros de manera directa o indirecta en pensar en cómo solucionamos conflictos. Y la paz tiene que llevar a eso. ¿Cómo somos capaces de solucionar conflictos? Y a eso los maestros siempre estamos todos los días ahí en esa función. Profe, hablemos un poco de su práctica pedagógica, de su ejercicio como maestro, cómo se enseña paz en el aula. No sé si hay alguna actividad, una experiencia, un proyecto que nos quiera compartir que aporte a la construcción de cultura de paz. Maestro, vea, en los últimos tiempos he pensado en lo siguiente como maestro de escuela pública y especialmente en la escuela Víctor Manuel Orozco. Yo no puedo construir paz o procesos de paz si no he entendido cuáles son esas causas que me originan los conflictos, las tensiones o las dificultades en la convivencia con el otro. Yo como maestro debo entender algo que es certero en lo educativo y es el contexto. ¿En qué contexto me muevo yo como maestro y se mueven mis estudiantes? Entonces, para llegar a ese proceso de paz, yo debo transitar primero de entender cuál es el contexto, pero también cuáles son esas causas que están originando esas tensiones, esos conflictos, esas situaciones complejas de convivencia, no solamente de los estudiantes, sino de las familias y del territorio donde están inmersos esos estudiantes. Eso lo voy a tener yo claro. ¿Por qué? Cuando yo tengo un grupo de estudiantes como los que tenemos hoy en la escuela Víctor Manuel Orozco, yo debo entender qué está pasando, cómo son nuestras relaciones con el otro, que se manejan ahí, dentro del aula, dentro de la escuela y dentro del territorio. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años hemos identificado varias causas. ¿Qué hemos hecho? Desde maestro como profe de castellano ahorita, venimos trabajando en un proyecto que se llama la Leoteca. Y la Leoteca tiene que ver con esos procesos de lectura, de escritura y de oralidad. Si nosotros como maestros al menos permitimos que nuestros estudiantes cuenten esas vivencias, esas situaciones que pasan en sus familias, en el territorio, en el aula, ahí empezamos a atender esas causas de los conflictos.
el darle la voz a los niños, que nos cuenten, nos ayuda a entender qué es lo que viene pasando en esos conflictos. Este proyecto que estamos ejecutando de lectura, escritura, oralidad, llamado Leoteca, justamente permite eso. Cuando yo le doy herramientas a ese niño, a esa niña, a través de procesos de lectura significativo, ese niño va a tener capacidad para alzar la voz. Y alzar la voz para dos cosas: para exigir sus derechos, para reclamar sus derechos y para exigir justicia. Ese proceso de lectura y escritura, oralidad que estamos llevando en la escuela, justamente nos está llevando a eso. Que ese niño, que esa niña tenga esa capacidad de alzar la mano y de contar, de tener su propia voz, de contarnos qué es lo que está pasando en su familia, en el territorio y en la escuela. Excelente, profe. Pasemos un poco a hablar sobre la relación con los medios de comunicación y el tema de la construcción de paz. Profe, usted como ciudadano, como maestro, ¿qué medios de comunicación consume? De prensa, de televisión, de radio, de redes. Cuéntenos como esos medios que lo habitan cotidianamente. Pero antes de eso, quiero hacer la siguiente precisión. Ajá. Hoy en día se está hablando mucho de que no comprendemos, ¿cierto? Que la lectura se ha perdido, que la falta de comprensión. Lo que ha pasado hoy es que hay demasiada información. Entonces nosotros debemos de ser muy prácticos y cómo le ayudamos a los niños, a las niñas, de entender esa comprensión. Es que hoy el manejo de la información es demasiado. A los niños hay que llevarlos en ese proceso de cómo son capaces de coger toda esa información de diferentes medios y son capaces de asumir una posición crítica frente a todo lo que... Porque es que hoy el manejo de la información en diferentes medios es demasiado. ¿Cómo le ayudamos en la escuela a través de estos procesos pedagógicos para que los niños y las niñas tengan esa capacidad crítica de decir esto sí, esto no, de pronto esto, y asumo mi posición, como primero? Y como segundo, realmente yo soy muy creyente en lo impreso. En lo impreso. No podemos desconocer lo digital, es que lo digital es lo más próximo, lo más rápido, cómo se maneja la información. Pero para mí como maestro, la experiencia me ha enseñado que consumir lo impreso me lleva como a disfrutarlo más, ¿cierto? Cuando yo disfruto esos procesos de lectura a través del impreso, me permite hacer como una mejor comprensión y asumir una posición más crítica de lo que estoy leyendo y lo que hago, ¿cierto? Yo soy también, consumidor de lo que hay en las redes, ¿cierto? De todas las diferentes redes. Pero sí hago un llamado a mis estudiantes de que nos detengamos un poco y cojamos el material impreso, lo analicemos, asumamos una posición para que se den procesos más críticos, tanto de lectura como de escritura. Claro. Profe, ¿y hay algún medio regional, un medio comunitario, independiente o alternativo, medios que reconozca de este entorno, del entorno del suroeste de Antioquia? Sí, por ejemplo, los dos con los que más me he acercado o he leído, lo que ha publicado Támesis TV, ¿cierto? Cuando sacaban el periódico, ahorita en su noticiero, en diferentes programas, y también el periódico El Suroeste. Acá hay una tarea que yo creo que es muy fundamental en estos medios que son de la región. Creo que ahí tenemos nosotros como una resistencia, pero la resistencia no entendida a generar conflictos, sino la resistencia en dar información de manera más eficiente, más verídica y escuchando las diferentes fuentes, ¿cierto? Entonces, tener a Támesis TV en el municipio y tener el periódico El Suroeste, que son los dos como que más conocidos, digamos que nos permiten tener información más cercana, pero de otra forma, no como los medios grandes que conocemos, ¿sí? Entonces yo creo que qué bacano, qué interesante sería que estos medios locales no se contaminen, sino que sigan teniendo como esa mirada de lo local, pero para transmitir información muy verídica, muy honesta, muy transparentes, consultando las diferentes fuentes. A propósito de eso, profe José Ignacio, ¿qué diferencias sustanciales analiza usted entre los medios, estos medios locales, alternativos, comunitarios, independientes, y los grandes medios masivos de comunicación? Le doy dos. La primera, los medios locales, Támesis TV, periódico El Suroeste, lo que hacen es darle voz a la gente del territorio. Primer elemento.
Y el segundo elemento, que tratan de que no se parcialice la información, sino la oportunidad de conocer diferentes fuentes. Esos dos temas son los que nos han permitido creer en estos medios. Por eso yo digo que ahí hay que seguir con esa línea, que nosotros tengamos la oportunidad de tener otra mirada de esas noticias o de esa información que nos llegan de los grandes medios de comunicación. Y en estos días hemos tenido una discusión sobre lo que siempre nos piden los periodistas, la libertad de expresión. La libertad de expresión. Y yo le pregunto a los periodistas, tuve la oportunidad de preguntarle a alguien muy cercano al canal Caracol, le digo, pero venga, si ustedes exigen que haya libertad de expresión, pero ustedes no la dan. O sea, ustedes piden que sí, que tenemos que tener libertad de expresión, pero ustedes ¿cómo nos dan a los oyentes esa libertad de expresión cuando ustedes no informan todo completamente, sino que tienen una línea editorial que solo favorece a los intereses de los dueños de los canales o a los grandes poderes de este país? Ahí ustedes están coartando esa libertad de expresión. Ustedes la exigen, pero a los oyentes, a los que estamos leyendo, a los que estamos viendo, no nos llega esa libertad de expresión. Eso es lo que hace diferente a los medios locales. Nacho, ¿usted cree que de alguna manera la información que consuma en los medios de comunicación influye en usted como ciudadano, como maestro, que de alguna manera hay una influencia de esos medios en usted? Sí, mire, cuando yo trato de comparar la información de los medios, a veces me da risa. Y quiero poner un ejemplo. Cuando se habla de una noticia como el narcotráfico en Colombia, estaba escuchando noticias de un canal muy reconocido. Entonces cuando yo leo esa noticia, solamente me la trajeron hasta acá, ¿cierto? Pero de aquí para adelante yo dije, ¿pero qué pasó con esa información? ¿Por qué no dan toda la información completa? ¿Por qué no le permiten al ciudadano conocerla? ¿Y por qué tanta información tan parcial? ¿Sí? Entonces cuando yo escucho esa información, cuando yo escucho noticias, yo me río, me da risa, pero también me cuestiono. Yo digo, si yo tengo la oportunidad de cuestionarla, ¿cómo será mucha gente que no será la oportunidad de cuestionarla? Por eso cuando uno va a las redes encuentra tanta información que para mucha gente esas mentiras terminan siendo verdades. Terminan siendo verdades. Y a eso nos tienen acostumbrados en este país, a través de los grandes medios de comunicación, que nos hacen creer muchas mentiras como si fueran verdades absolutas. Excelente, profe. Y ya para terminar, generemos, profe, una reflexión sobre el rol del maestro, el papel del maestro en la construcción de cultura de paz. ¿Cuál es ese papel del maestro? ¿Qué elementos habría que tener claro precisamente para aportar desde nuestra función como profes a la construcción de cultura de paz en un país como Colombia, que ha sufrido tantas décadas de conflicto armado? Indudablemente nosotros ahí tenemos un deber político, social. ¿Sabe cuál es ese? Que nosotros como maestro, que todos los días estoy al frente o alrededor de un público, yo maestro necesito buscar todas las fuentes de información, porque yo debo de tratar en ese deber político de no asumir una posición personal. Una cosa es yo asumir una posición personal, ideológica, transmitírsela a los estudiantes, y otra cosa muy diferente que debería ser nuestro deber ser es cómo yo soy capaz de buscar información en diferentes fuentes, las llevo al aula para que mis estudiantes también hagan lo mismo. Los estudiantes no deben asumir una posición porque el profe asumió una posición personal. Ese es nuestro deber ser hoy en las salas de clase. Nosotros debemos de ser conscientes que todo lo que pasa en el aula de clase se asemeja a la realidad de los contextos de nuestros estudiantes, pero no pueden ser sesgadas por nuestras opiniones personales o ideológicas. Yo creo que ahí sí hay un deber muy importante de nosotros los maestros. Cómo llevamos al aula diferentes tipos de información que le permitan a los estudiantes tener mayor criterio y asumir una posición muy de ellos, no influenciada por el maestro. Yo sí creo en eso. Bueno, muchas gracias al maestro José Ignacio Quintero y gracias por acompañarnos en Imaginarios de Paz en La Voz Docente. Hasta pronto.